Una vez más, bienvenidos todos, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los presentes en nombre de la Sociedad Venezolana de Acuacultura. Un placer tenerlos aquí con nosotros. En esta oportunidad vamos a presentar un seminario sobre la patología bacteriana en el cultivo de camarones y el papel de los probióticos en la inhibición del quorum sensi bacteriano. Ya Raúl pues tendrá tiempo de explicarnos un poco sobre el papel de los probióticos, cada día más usados, sobre el quorum sensing, un mecanismo muy particular que regula genes y otras funciones pues a nivel celular. Está con nosotros Raúl Ramírez, biólogo experimental, graduado de la Universidad de Oriente. Raúl desarrolló gran parte de sus años de carrera en la acuacultura, en el laboratorio de cultivo de larvas, de producción de larvas de la empresa Acuamarina de la Costa, donde se desempeñó pues en diferentes áreas y eventualmente por muchos años fungió de gerente del laboratorio. Aparte de sus actividades en el laboratorio de Acuamarina de la Costa, también Raúl ha estado involucrado en asesorías en el occidente de Venezuela, internacionalmente también, y hoy en día pues se desempeña en Ecuador como gerente de ventas de la empresa ADM. Quiero aprovechar este momento para invitarlos de parte de la Sociedad Venezolana de Acuacultura a afiliarse a nuestra sociedad, a participar activamente a través de nuestros boletines y revistas. Si quieren publicar artículos científicos, artículos de opinión, artículos divulgativos, estamos a la orden. Nuestra revista, una revista trimestral, ahora este mes de abril, saldrá nuestro segundo número del año y mensualmente pues contamos con nuestro boletín. Así que están todos invitados a participar a través de su afiliación, a través de los boletines, a través de la revista. Bienvenidos todos. Además está decirle que esta serie de webinars, este segundo ciclo, está patrocinado por empresas de gran calibre como son Prilapsa y Mega Supply, empresas líderes en el área de la acuacultura, que nos han brindado un gran apoyo, que han confiado en nosotros y colaboran en el día a día pues con la Sociedad Venezolana de Acuacultura y con el área o con la industria acuícola en general. Bueno, creo que sin más preámbulos vamos a darle el pase entonces a Raúl para que dé inicio a su presentación. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Un placer de nuevo estar con ustedes. Por favor, avísame si ya ven la pantalla. Sí, Raúl. Lo vemos y te oímos claro. Perfecto. Bueno, como verán, el título es, para iniciar de una vez, patología bacteriana en el cultivo de camarón y el papel de los probióticos en la inhibición de este mecanismo extraordinario que llaman quorum sensing, que apenas fue descrito en los años 70 del siglo pasado y que tiene que ver con la comunicación entre bacterias unicelulares que se pensaba que no existían. Y esta comunicación a través de moléculas las refleja, están representadas en la figura en la primera diapositiva con el título de esta presentación. Ahora bien, fíjense, en los organismos pluricelulares, la comunicación entre las diversas células se realiza constantemente con la finalidad de mantener el equilibrio homeostático de las funciones celulares. Cuando recibimos un estímulo como organismos pluricelulares, como por ejemplo una elevada en la temperatura corporal, células especializadas de nuestro cuerpo envían una señal al cerebro y ésta responde enviando señales o comunicación
a la piel para comenzar una sudoración que comience a enfriar de nuevo o a llevar de nuevo a la temperatura corporal a niveles fisiológicos. Esta comunicación es constante entre los múltiples células y órganos en los organismos pluricelulares, y cuando este equilibrio, cualquiera, por pequeño que sea, se rompe, se pone en peligro o en riesgo tanto la salud como la vida de nosotros como organismos pluricelulares. Ahora, se pensaba que este tipo de comunicación no existía, por lo menos hasta a mediados del siglo pasado, se pensaba que este tipo de comunicación no existía en células tipo bacterianas u organismos unicelulares. Y este mecanismo, cuando se descubre, se le conoce y se le da el nombre de quorum sensing o QS. Al español es como decir consenso entre las células unicelulares. Y ha permitido que ciertos tipos de bacterias pongan en juego, entre otras funciones, su patogenicidad. En el caso de los vibrios, de las bacterias tipo vibrio. Conocer cómo funciona el QS o quorum sensing ayudará a determinar el punto vulnerable del proceso donde pueda ser aplicada nuevas técnicas terapéuticas antimicrobianas a través de cepas bacterianas, tipos probióticos. También pueden ser utilizados ácidos orgánicos, extracto de ajo, también ha funcionado, y por supuesto poniendo en práctica procedimientos operacionales de bioseguridad que ayuden a mantener la salud de los cultivos donde queremos controlar este tipo de bacterias. Vamos a repasar, o vamos a dar una pequeña introducción evaluando el tracto digestivo del camarón. Como primer punto, como segundo punto vamos a ver los procesos que controlan la detección de este consenso celular o QS, cuáles son las moléculas de detección del QS. Vamos también a evaluar la toxicidad y patogenicidad del Vibrio parhemolyticus, que es el principal responsable de las afecciones en el cultivo de camarones del tipo bacteriano. Vamos a ver cuáles son los mecanismos de inhibición que tenemos nosotros disponibles del quorum sensing, cómo utilizar los suplementos probióticos, mecanismos de inhibición de este consenso mediante la aplicación de estos probióticos comerciales, otras medidas recomendadas, y vamos a hacer por último un resumen, un repaso de cómo es el sistema inmune de los camarones y por qué estos se defienden de una manera tan eficiente en algunas veces, pero otras veces se quedan totalmente desprotegidos de este tipo de afecciones bacterianas. Y por último, unas pequeñas conclusiones. Fíjense, normalmente como organismos vivos, tanto los camarones como nosotros, nuestro tracto digestivo y nuestro epitelio está colonizado por bacterias. De hecho, casi que somos mecanismos de transporte de bacterias. Nos interesa en el caso del camarón es que el epitelio, tanto externo como el intestinal, sea colonizado por bacterias probióticas o bacterias que ayuden al cultivo o a las funciones digestivas, y no por bacterias tipo patógenas reflejadas acá con un color oscuro. Normalmente estos epitelios se mantienen en una batalla constante por el espacio y por los nutrientes entre diferentes grupos bacterianos. Nosotros, cuando estamos sanos, todos los grupos bacterianos que batallan son bacterias que no nos producen daños, pero cuando somos atacados por bacterias patógenas que desplazan a las bacterias probióticas, comienza el deterioro de la salud y las afecciones conduciendo hasta la muerte. Pero estas bacterias patógenas necesitan entrar en lo que llaman consenso celular, que es lo que vemos aquí expresado a la mano a la derecha de la diapositiva en la parte alta, que cuando ellos alcanzan la formación de biopelículas, por ejemplo, o concentraciones altas, entran en consenso o en comunicación a través de autoinductores que se producen o moléculas de señalización, y cuando llegan a una concentración determinada, comienza la producción de toxinas. Estas toxinas son liberadas para dañar el tejido y de esa manera
liberar nutrientes que ellas puedan utilizar para su propagación y su reproducción. De esta manera que necesitamos, tanto en los cultivos como en nuestra vida personal, mantener un equilibrio bacteriano sano en el tracto digestivo y en los epitelios. Ahora, los procesos que controlan este consenso celular en las bacterias está como primer término la formación de biopelículas. ¿Por qué? Porque, por lo que comentamos, necesitamos tener una población bacteriana numerosa para entrar en consenso. Un mecanismo descrito que va acompañado a este consenso ha sido el de bioluminiscencia. De tal manera que vamos a repasar cómo a través de la bioluminiscencia se encontró la función de estos mecanismos a través de los autoinductores. Luego tenemos la virulencia, la competencia, que es el mecanismo que nosotros tenemos que enfocarnos, porque es lo que tenemos a mano con las bacterias probióticas para desplazar los vibrios. Y por último, vamos también a repasar, o en este punto, vamos a repasar también el mecanismo de esporulación de las bacterias probióticas y células tipo levaduras, que no son bacterias, son organismos eucariotes, pero que sí utilizan el mecanismo de esporulación para su protección en caso de que las condiciones del ambiente sean adversas. La formación de biopelículas tiene varios mecanismos, varios procesos, varios pasos a seguir. Primero tenemos que contar con la disponibilidad de un sustrato donde la bacteria pueda adherirse. Una vez que consiga el sustrato, se inicia el proceso de colonización de las bacterias, de diferentes tipos de bacterias. Siempre vamos a tener múltiples números de bacterias. Siempre, por supuesto, vamos a desear que las bacterias que colonicen sean buenas, pero sabemos que estamos siempre en riesgo, sobre todo el camarón, de contagiarse y de que los sustratos sean poblados por bacterias patógenas. Luego tenemos la absorción de nutrientes, siempre que estén disponibles. Cuando tenemos esos nutrientes, o cuando las bacterias tienen esos nutrientes, empieza entonces la liberación primaria de células al medio, porque comienzan a dividirse, empieza la comunicación celular o liberación de exopolímeros, que sería el punto 5. Luego viene el consumo, mayor consumo de nutrientes y de oxígeno por parte de bacterias formadoras de biopelículas. Aquí las bacterias que van quedando abajo se van viendo limitadas de esos nutrientes y de esas biopelículas, y de eso, perdón, de ese oxígeno. Luego viene un incremento en la formación de la biopelícula. Aquí ya las densidades bacterianas comienzan a ponerse peligrosas en caso de las patógenas. Luego viene la secreción de polisacáridos. Y por último, cuando se agotan los nutrientes en la parte inferior de la biopelícula, las bacterias empiezan a morir y se empieza a liberar nuevas colonias al medio ambiente debido a que estas no pueden cumplir su función como sustrato. Esto también sucede en las bacterias tipo Bacillus que pueden producir esporas. Este requisito es indispensable para la formación de esporas, porque es cuando ellas no consiguen los nutrientes adecuados para seguir de forma vegetativa que entran en este mecanismo de protección. Entonces, fíjense, estas biopelículas, los que hemos trabajado en la agricultura, en maduración, en las mismas microalgas, pero más que todo en maduración y la agricultura, cuando tocamos la pared de los tanques en el agua, siempre notamos una babosidad. Esa babosidad es precisamente, son bacterias normalmente heterotróficas que colonizan las paredes del tanque. ¿Por qué? Porque contamos con sustrato y con alimentos. Esas mismas biopelículas se forman en el intestino y son las responsables, entre muchas funciones, en la mejora digestiva, de las funciones digestivas de los organismos. Estas bacterias también consumen la materia orgánica en el tanque de cultivo y también transforman los metabolitos tóxicos en subproductos no tóxicos para el cultivo. De tal manera que las biopelículas siempre están presentes, y una manera de nosotros verificar su presencia es haciendo este toque en la superficie del tanque.
¿Me escuchas, Escuchen, Alex? ustedes sí, ahora nuevamente te escuchamos. Ahora Entonces, sí, sí, creo que se cortó un poquito, pero estaba en esta diapositiva, ¿verdad? Se me tiene fue. que pantalla, no te veo. Ok, Sí, perfecto. Ah, estabas en la anterior, ahora ok, habías ok. terminado con la anterior, Raúl. Ok, sí, creo que me falló el internet. Bien, otro, digamos, vamos para el segundo punto que es necesario o se observa durante la comunicación bacteriana y tiene que ver con la bioluminiscencia. Les comentaba que en mi infancia viví en los Altos Mirandinos y las luciérnagas tienen un mecanismo de bioluminiscente muy, muy hermoso, pero que involucra otros agentes químicos. Y desde pequeño tengo esta experiencia con la bioluminiscencia. Y cuando me fui a estudiar a la Universidad de Oriente, sabemos que está en una zona de surgencias y también cuando el agua enfría y se reproducen, viene la surgencia con nutrientes, normalmente podemos ver lo que vemos acá arriba en la diapositiva del lado derecho, las mareas, perdón, se me fue las mareas de coloración intenso, azul intenso, sobre todo en la orilla de la playa o en las olas que revientan, o cuando vamos en el bote de noche a hacer una inmersión nocturna, también lo vemos con gran calidad esta bioluminiscencia. Es un mecanismo realmente extraordinario y es una reacción química que se da, por lo menos en el caso de las bacterias, gracias a la presencia de una molécula llamada flavin mononucleótido que en combinación con oxígeno forma el 4-hidroxipiroxiflavina, que es una molécula altamente inestable y cuando por cualquier reacción libera un fotón de luz de aproximadamente 490 nanómetros, que es la coloración azul, produciéndole de nuevo la flavina mononucleótido ya reducida de nuevo y entra en el ciclo de producción de bioluminiscencia de manera constante. Y es lo que vemos que ocurre en poblaciones bacterianas tipo vibrio cuando se alcanzan concentraciones mayor de 10 a la 4, de 1 por 10 a la 4 hacia adelante. Y este dato es bien importante porque con este dato podemos tener una mejor idea de cómo manejar las bacterias probióticas. Tenemos también la virulencia. La virulencia también depende del quorum sensing o la comunicación bacteriana, porque las bacterias, si no llegan a una concentración estipulada, no entran en comunicación entre sí para producir las toxinas. Entonces, tienen que entrar en quorum sensing para ser virulentas y producir daños en el tejido, tal como lo refleja la diapositiva al lado derecho, que sabemos cómo combatir con organismos tipo probióticos o bacterias tipo probióticas, para mantener el epitelio intestinal sano y libre de necrosis y libre de enfermedades. Aquí tenemos también la manera como las bacterias deben ser manejadas, cómo colonizan los epitelios, y sabemos que nosotros entendemos como productores que la primer mecanismo de defensa que tenemos contra los patógenos es colonizar los tractos digestivos, el hepatopáncreas y el epitelio del camarón. Y esa competencia se conoce como exclusión competitiva, donde se ponen en juego dos mecanismos: explotación de recursos, donde las bacterias probióticas o las bacterias que colonizan son las que se consumen los nutrientes dispuestos o disponibles, y la interferencia competitiva, que tiene que ver con la producción de agentes antimicrobianos por parte de las bacterias que colonizan para evitar que otros grupos bacterianos ocupen el lugar que se ha colonizado. Aquí vemos un video, ¿verdad? De cómo, por supuesto que está acelerado, pero cómo los epitelios son colonizados por las bacterias de una manera muy rápida para la formación de biopelículas, que son las que finalmente nos van a ayudar a protegernos de bacterias probióticas, de bacterias patógenas e inclusive
ayudarnos en el proceso digestivo, tanto al camarón como a nosotros como personas. Y consiste precisamente, aquí vemos el inicio de la colonización del sustrato del epitelio. Una vez que alcanzamos esta concentración, ya tenemos el dominio del tejido, donde cuando se hacen presentes bacterias patógenas, son reconocidas e inmediatamente son producidos por los hemocitos, principalmente péptidos antimicrobianos, que van a ayudar a controlar el patógeno invasor. El quinto mecanismo que vemos en el control de quorum sensing es la esporulación en bacterias probióticas. Las bacterias probióticas se producen industrialmente de esta manera. Se ofrecen, se cultivan, se ofrecen los carbohidratos que ella utiliza, llaman oligosacáridos funcionales, y una vez que consumen esos oligosacáridos funcionales, empieza a reducir la disponibilidad de nutrientes, empieza el proceso de esporulación, un proceso de formación de esporas que lo vemos acá en la primera bacteria, en el lado inferior, un proceso de defensa realmente extraordinario que conocemos poco aún sobre este mecanismo. No sé si recuerdan, pero yo compartí con ustedes o con la mayoría de ustedes, una separata, una publicación que conseguí el año pasado sobre un sedimento que fue extraído en un océano o en un lecho marino con pocos nutrientes, y se logró extraer sedimento que ocurrió o que se depositó hace 200 millones de años. Y resulta que cuando estudiaron este sedimento consiguieron unas esporas de tipo Bacillus, de bacterias tipo Bacillus, que al colocarlas en un medio de cultivo volvieron a la fase germinal o vegetal, se regresaron prácticamente a la vida. Entonces, fíjense, esta es una experiencia realmente extraordinaria desde el punto de vista científico, porque seguramente si consiguiéramos lechos o sedimentos más antiguos, a lo mejor tendríamos la misma sorpresa. Fíjense que la capacidad que tienen las bacterias de mantenerse con vida mediante estos mecanismos. Son importantes para nosotros porque los probióticos se producen de esta manera y son llevados a bolsas o fundas, como llamamos aquí en Ecuador a los envases, donde la mayoría, gran parte de esas bacterias, por lo menos las de tipo Bacillus o las que forman esporas, inclusive ya no bacterias, sino levaduras como la Saccharomyces, también son procesadas en forma de esporas en estos productos probióticos comerciales. Fíjense, aquí tenemos una buena imagen de cómo se multiplican las bacterias de manera exponencial. Como cada una se va dividiendo en dos, cuando la población aumenta, llega un punto en que la producción masiva de bacterias, es lo que conocemos como curva exponencial, dominan completamente el epitelio. Cuando ellas alcanzan esta concentración, llegando a formar las biopelículas, comienza el consenso celular, ya sea tanto entre bacterias buenas, beneficiosas, tipo probióticas para liberación masiva de enzimas digestivas, o ya sea para el consenso celular de bacterias patógenas, donde se liberan masivamente las toxinas que afectan el tejido. Pero aquí hay un dato importantísimo que tenemos que tomar en cuenta, un dato que yo he comprobado directamente mediante el trabajo con nuestro queridísimo doctor Emerick Mout de Concepto Azul, donde a él le consulté la tasa de reproducción de los vibrios. Él me dijo: Raúl, entre 8 y 10 minutos. Y cuando fui a la bibliografía, precisamente encontré que eran de 8 a 10 minutos, bibliografía que también compartí entre tantos artículos que les he enviado por el WhatsApp de los grupos de acuicultura. Pero por el otro lado tenemos que la tasa de reproducción aproximada para las bacterias probióticas va de 30 a 40 minutos. Es decir, que nosotros tenemos que tener estos datos bien en cuenta,
para saber cómo manejar nuestros probióticos y cómo combatir las bacterias tipo Vibrio cuando sospechamos de la manera como entran a nuestro sistema de cultivo. Acá yo me tomé la libertad de hacer un cuadro y presentar unas gráficas supuestas. Estos no son datos reales, son sencillamente datos matemáticos, donde en la tabla superior al lado izquierdo de la diapositiva comenzamos con un tiempo cero en el cultivo de una bacteria tipo Vibrio y una bacteria tipo probiótica. ¿Qué pasa con este cultivo? En aproximadamente 2 horas ya contamos con 4.096 células Vibrio, es decir, la curva exponencial ya se activó cuando apenas tenemos 16 células probióticas. Y tenemos que esperar casi 4 horas, 6 horas, perdón, para poder obtener la curva de crecimiento exponencial en la bacteria probiótica. Ya acá el Vibrio nos ganó la batalla, porque el Vibrio no va a permitir que esto suceda. Ahora, si nosotros nos adelantamos, esto es teórico todo, repito, pero puede ser de gran utilidad porque sabemos que las bacterias probióticas tenemos que activarlas, muchas de ellas. Si nosotros consideramos el tiempo cero para activar nuestros probióticos, un solo probiótico va a alcanzar la curva exponencial aproximadamente a las 5 a 6 horas. Es decir, que si nosotros agregamos nuestro probiótico al cultivo con suficiente tiempo, vamos a lograr una curva exponencial donde la bacteria tipo Vibrio no va a tener oportunidad de competir con nutrientes ni con cualquier otra bacteria no patógena en el cultivo. Y de esa manera no va a poder expresarse o comunicarse, entrar en quorum sensing para la producción de toxinas. Ahora vamos a hablar un poco del origen de los estudios de la comunicación bacteriana en el quorum sensing, que fue descrito por Nielsen y colaboradores en el año 70 del siglo pasado en bacterias Vibrio fischeri, que luego fueron renombradas y se le dio el nombre de Alivibrio fischeri, ya que estos alivibrios solo producían la bioluminiscencia, pero no producían las toxinas. Esta aclaratoria se la agradezco al doctor Marcos de Donato, porque yo tenía originalmente como Vibrio fischeri y en su revisión él me lo corrigió. Así que gracias al doctor Marcos de Donato siempre por su gran colaboración. Luego, la señora que aparece en la diapositiva acá, la investigadora, Miller y Basel y sus colaboradores, describen este mecanismo de quorum sensing en bacterias que colonizan, estas mismas bacterias, Alivibrio fischeri, que colonizan simbióticamente una especie de calamar bentónico. Fíjense, este calamar lo que hace es que ha aprendido durante su evolución a consumir colonias bacterianas, ¿verdad? Que le van a permitir en la noche tener una concentración elevada, entrar en consenso celular y producir el fenómeno de bioluminiscencia. Y este fenómeno de bioluminiscencia durante las noches de luna lo protege de los depredadores, ya que se mimetiza con esta intensidad de luz. Es decir, ella imita a la luna y el pez no lo reconoce como un calamar o como una presa. Qué bonita es realmente la naturaleza con todos estos mecanismos extraordinarios que nos ofrece. De manera que la alta concentración del autoinductor que se acumula en el citosol o en el citoplasma bacteriano estimula la expresión de genes que codifican, además de todas aquellas moléculas que intervienen en la bioluminiscencia, también estimulan la producción de biotoxinas en caso de los vibrios que afectan tanto el hepatopáncreas, el intestino, órgano linfoide. Este último órgano linfoide es el encargado de limpiar la hemolinfa de partículas virales en el camarón de cultivo. De tal manera que este mecanismo en las bacterias tipo vibrio patógenas son las que ponen en juego para poder reproducirse liberando toxinas que afectan en los tejidos. Ahora, ¿cómo se produce este autoinductor? Este inductor se sintetiza, el nombre
homocianilactona o AHL, se sintetiza a partir de acetil-CoA. Sabemos que el acetil-CoA es el primer sustrato que entra en el ciclo del ácido cítrico o en el ciclo de Krebs para la producción de ATP, pero esta molécula se une con una otra llamada S-adenosilmetionina o SAM mediante la intervención de la enzima AHL sintetasa. Se produce el autoinductor que lo vemos acá, el AHL. Este inductor es el que producen las bacterias tipo Vibrio. Hay múltiples autoinductores que producen otro tipo de bacterias, pero los Vibrios producen este tipo de autoinductor que liberan al medio, y cuando las células se multiplican masivamente, el autoinductor se devuelve, por eso que se llama autoinductor, se devuelve, se conjuga con algunas proteínas y llega a acoplarse al ADN bacteriano para activar la síntesis de todos aquellos mensajeros que van a originar o a culminar con la producción de luz y con la producción de toxinas. Esto es un ejemplo de la cantidad de autoinductores dependiendo de las colonias bacterianas que conocemos actualmente. Ahora vamos a conversar un poco con lo que es la toxicidad del Vibrio parahemolíticos. El Vibrio parahemolítico en sí puede ser cepa patógena o no patógenas, y su patogenicidad ha sido descrita mediante la identificación de un plásmido o un cromosoma redondo que llamamos circular, llevan el nombre de plásmido, un tercer cromosoma que es el responsable de la síntesis o el que acarrea, o la carga genética que lleva incluye los genes responsables de la patogenicidad, y estos genes se conocen como PIR-A y PIR-B, y se han descrito, se ha secuenciado este plásmido antimicrobiano, se le ha dado el nombre, en este caso, de plásmido Vibrio parahemolítico 1, que cuenta con 70.452 pares de base, y aquí se identifica la secuencia génica de las responsables de la síntesis de las toxinas PIR-A y PIR-B. Fíjense, acá lo vemos con mayor detalle, acá a la derecha. Aquí vemos la secuencia de PIR-A, la identificación, es este que está acá. Aquí está la secuencia de nucleótidos, cuenta con 542 pares de base. Les coloqué acá una referencia, su unidad beta de la hemoglobina cuenta con 438 pares de base, aproximadamente 146 aminoácidos. ¿Ok? Si queremos saber el número de aminoácidos, tenemos que dividir los pares de base entre 3, porque sabemos que el código genético se lee en tripletes. Sí, en el caso bacteriano sí lo podemos dividir entre 3 porque no existen aquellos segmentos llamados intrones, que sí existen en las bacterias eucarióticas y que hacen que el gen sea mucho más numeroso en pares de base con respecto a las proteínas que producen. De este lado, del lado derecho, tenemos ahora el PIR-B, el gen, o el otro gen responsable de la otra toxina o de la otra molécula que participa en la toxicidad del Vibrio parahemolítico, y este es mucho más grande. Este cuenta con 1539 pares de base. Para que sepan que hay mucha bibliografía al respecto y que lo pueden conseguir ustedes en la página web. Acá vemos cómo son las toxinas. La toxina B es de mayor tamaño, corre de manera más lenta en la corrida electroforética porque pesa aproximadamente 37 kilodalton, entre 50 y 37 kilodalton. No, perdón, creo que 50 kilodalton, sí. Mientras que la toxina A, más pequeña, corre más rápido por el gel, y se ha calculado su tamaño de 15 kilodalton. Y aquí tenemos a la derecha, en la parte inferior de la diapositiva, más o menos cómo es la estructura tridimensional de la toxina A y cómo es la estructura tridimensional de la toxina B. En la bibliografía encontramos que
la estructura tridimensional de la A se asemeja a el terminal de reconocimiento de las inmunoglobulinas. Es decir, es una proteína de reconocimiento. Mientras que en el PIR-B, aparte de ser de esa proteína de reconocimiento, ese plegamiento, tenemos una estructura que es similar a la formación de poros de otras bacterias. Es decir, que esta toxina se cree o se ha probado que perfora la membrana celular y de esa manera la vacía, liberando los nutrientes para que las bacterias tipo patógenos se sigan multiplicando. Y recientemente, este año, conseguí este último artículo, en realidad lo conseguí hace 2 semanas, donde unos investigadores publicaron que la toxina no solamente tiene la capacidad de formar poros, sino que tiene la capacidad de penetrar las células y llegar al núcleo del hospedero, de las células hospederas, y desfosforilar lo que llaman las proteínas que están encargadas de la organización del ADN en el núcleo. De tal manera que al desfosforilar, el ADN queda liberado, no se organiza, y la célula cuando reconoce, la célula del hospedero cuando reconoce esa desorganización, entra en un proceso de apoptosis, es decir, de suicidio. De tal manera que de esta manera la toxina también hace que la célula muera y que sus nutrientes sean liberados para ellos consumirlas. Esos trabajos los he compartido con ustedes. También tenemos la sorpresa de que existe una cepa de vibrio parahemolíticos que se le da el nombre de BPJS 2020-04-28004-2, ¿verdad? Que está asociada con la patogenicidad de lo que conocemos como larva translúcida o poslarva translúcida o TPD, así como se le conoce en la bibliografía. TPD, por las siglas en inglés, Disease, Translucent Postlarva Disease, en camarones penélidos. Ahora, esta cepa se reconoce a través del análisis por PCR y por supuesto técnicas moleculares del gen con el nombre IDH. ¿Cómo se encuentra, cómo se identificó esta bacteria patógena o esta cepa de bacteria? Se identificó porque se dio el caso de mortalidad masiva en un cultivo de larvas y poslarvas, y cuando se hizo el estudio genómico, no se consiguió en las muestras 1, 2, 3 analizadas, no se consiguió la presencia del virus PIR-A, perdón, de la toxina PIR-A o del gen PIR-A. Tampoco se consiguió en las muestras analizadas el PIR-B, y tampoco se consiguió en la corrida electroforética en la combinación PIR-A y PIR-B. Sin embargo, cuando se corrió el kit para el gen que identifica el IDH, aparecieron como arbolitos de Navidad. Entonces, se asoció la mortandad a la patogenicidad de este vibrio parahemolítico, de esta cepa en particular, y no a las cepas portadoras del plásmido extra portador de los genes causantes también de la enfermedad que conocemos como enfermedad de la larva translúcida. O sea, a las dos se le da el mismo nombre, pero son colonias bacterianas diferentes las que producen este tipo de sintomatología. Ahora, los signos clínicos para la HPND, el HPND es la enfermedad que se le atribuye a la acción de las toxinas PIR-A-PIR-B y a la larva translúcida o TPD, que es el gen que acabamos de mencionar. Vemos que hay natación errática en las larvas, crecimiento reducido, blanqueamiento del hepatopáncreas, reducción del tamaño del hepatopáncreas, textura suave del exoesqueleto, necrosis en el hepatopáncreas, mortalidad en todas las etapas de cultivo, principalmente en edad temprana.
se ha visto que la TPD se da un poco más temprana que el NHPND. Ahora, los científicos han identificado o han estudiado la manera de inhibir este quórum sensing o este quórum o esta comunicación bacteriana y le llaman quórum catching. Yo no sé si se pronuncia así, me perdonan porque estas palabras sí son difíciles de pronunciar, pero es la inhibición del consenso celular y tiene su nombre técnico. Esta inhibición de este consenso es un mecanismo que no mata las bacterias patógenas, pero evita que éstas se organicen para iniciar su ataque en la célula hospedera y propagar la enfermedad mediante la producción de estos autoinductores. Y entre estos mecanismos vemos lo siguiente. Digamos que esta es la célula patógena bacteriana y podemos primero inhibir la síntesis del HL o la síntesis masiva del HL. ¿Cómo lo inhibimos? No permitiendo que la comunidad bacteriana patógena llegue a concentraciones elevadas. Es decir, inhibir la reproducción de estas bacterias. Tenemos también la hidrólisis del AHL. Puede ser a través de lactonasas que rompen el anillo lactona o a través de amilasas que rompen la cola del autoinductor. Y esto tiene que ver con la aplicación de ácidos orgánicos también en el cultivo, también tiene que ver con las lactonasas y acilasas que producen bacterias tipo probióticas, que también van a controlar las bacterias de esta manera, y posiblemente también con la adición de ajo, liberando el aminoácido que conocemos como alicina. Pero en realidad hay que seguir estudiando estos mecanismos inhibitorios. También tenemos en tercer término la interferencia del AHL con los receptores, o con los receptores que van a recibir en el citosol al autoinductor y lo van a transportar hacia el ADN. Esto quizás también con los ácidos orgánicos pudieran estar interviniendo, inhibiendo este mecanismo. Y por último tenemos la inhibición de la actividad de genes involucrados, es decir, inhibiendo la expresión del gen. Seguramente los científicos y los expertos en el área evaluarán e identificarán mecanismos que evitan la expresión del gen, inclusive teniendo altos niveles de autoinductores en el cultivo, de concentración del autoinductor. Nosotros comercialmente tenemos suplementos probióticos que tenemos que saber manejar bien, porque nosotros el papel de los probióticos principal es un papel profiláctico, ¿ok? Preventivo, curativo a medias, pero el curativo siempre, generalmente, es tarde. No tenemos la capacidad de reaccionar muchas veces cuando las bacterias patógenas logran las concentraciones donde afectan los cultivos. Y por eso nosotros tenemos que siempre trabajar de manera preventiva. Y para trabajar bien de esta manera preventiva tenemos que conocer bien nuestros productos. Por ejemplo, es importante que todos nosotros sepamos cuál es la concentración de bacterias probióticas que tenemos en nuestro producto. Por ejemplo, en el primer producto acá, el Pisilpil, fíjense la concentración es de 5 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia. Es decir, que de este producto, si quiero inhibir el crecimiento bacteriano o competir, no tengo que agregar tanto como de un producto que cuente, como en el tercer producto, que cuente con, o por lo menos activar menos cantidad de un producto que cuenta con 1 por 10 a la 9. Entonces, es importante que sepamos cuál es la concentración de nuestros probióticos para hacer los cálculos requeridos para aplicar en nuestros cultivos. Aquí tenemos un ejemplo que estamos recomendando. Algunos lo pueden hacer, otros no, pero fíjense, tenemos unidades formadoras de colonias de probióticos y cómo aplicarlos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un probiótico de 1 por 10 a la 9 y un probiótico de 4 por 10 a la 9. En un probiótico en donde la bolsa o la funda trae esta concentración, con 3 ppm logramos 1,2 por 10 a la 4.
¿ok? Cuando lo diluimos. Acuérdense que esto está concentrado. Cuando lo diluimos en ppm, en nuestras aguas de cultivo, tenemos que quitarle 6 ceros. Hagamos ese cálculo matemático. Todo lo que vayamos a diluir en una tonelada de agua, tenemos que quitarle 6 ceros. Y nos queda la concentración de 10 a la 3. Entonces, si aplicamos un ppm de un producto de 1 por 10 a la 9, nos va a quedar 1 por 10 a la 3. Y así con los productos probióticos. De esta manera que mientras mayor sea la concentración de probiótico, con menor cantidad de ppm, vamos a alcanzar mayor concentración. Es importante que mantengamos, estos probióticos todos están desarrollados para que a la mínima concentración logremos 10 a la 3, porque a las 10 a la 3, y si se siguen multiplicando dentro del medio de cultivo, vamos a controlar, vamos a tener mejor control y reducción de la proliferación de bacterias patógenas tipo Vibrio. Pero fíjense, nosotros además de eso, además de manejar bien nuestros probióticos para mantener, yo diría, recomendaría mínimo 10 a la 4, 1 por 10 a la 4, podemos también tomar otras medidas beneficiosas con poca cantidad de probióticos que no nos va a alterar el presupuesto. Y es preparar probióticos a concentraciones de 1 por 10 a la 5. Fíjense este ejemplo acá que tenemos. Si nosotros producimos, digamos, 10 kilos de artemia o de biomasa de artemia, normalmente acá se decapsula la artemia y se cosecha, y de cada libra de artemia se obtiene aproximadamente 1,5 kilos. Y en promedio, digamos que vamos a decapsular 4 o 5 libras, por decir algo de cantidad, vamos a generar unos 10 kilos que vamos a pasar en funda o en bolsas, y esa funda luego la vamos a ya sea congelar o llevar directamente a los tanques de la agricultura, siguiendo las instrucciones del técnico a cargo. Fíjense, si nosotros tomamos ese ejemplo, no solamente para la artemia, sino para los náuplios que vamos a recibir y vamos a sembrar en nuestra agricultura, o en el agua de transporte de las PLs que vamos a entregar a nuestro cliente, nosotros tenemos aquí que 10 fundas, 100 fundas y 10 tanques. Digamos que la de artemia es de 1 litro, la de nauplio es de 15 litros y de la de transporte de PL es de 1000 litros, vamos a llevar a concentración de 25 ppm. Para la artemia solamente vamos a necesitar 0,25 gramos para llegar a esta concentración. Para los náuplios vamos a utilizar solamente 37,5 gramos diluidos en 10 litros de agua. Y para el transporte de larvas vamos a necesitar solamente 250 gramos para ser diluidas y activadas en 10 litros de agua. Este es el volumen de dilución o de activación que luego de acá vamos a lograr tomar una alícuota de 100 mililitros y vamos a agregar a cada funda. De tal manera que vamos a inocular o a impregnar de bacterias probióticas tanto nuestra artemia, tanto nuestros náuplios durante el transporte, tanto nuestras larvas, de tal manera que las larvas lleguen impregnadas de bacterias probióticas y no vayan a llevar la sorpresa de llevar bacterias tipo Vibrio a los clientes. Igualmente vamos no solamente a proteger la artemia de bacterias tipo Vibrio, sino que vamos a utilizarlas como un mecanismo de transporte para llevar estas bacterias probióticas al intestino cuando la artemia es consumida. De esta manera que podemos buscar alternativas como esta. Este es un ejemplo que quise compartir con ustedes, pero podemos buscar otros ejemplos que nos permitan utilizar los probióticos de manera más eficiente para combatir las bacterias tipo Vibrio. Aquí no lo comento, pero también la microalga es otro vector que transporta múltiples bacterias heterotróficas beneficiosas, pero también puede transportar vibrios patógenos. Y no está de más evaluar el presupuesto que contamos de bacterias para también aplicarlas en los cultivos de microalgas. Fíjense, acá tenemos, vamos ahora un poquito con sedimento de piscina y agua. Aquí tenemos una publicación donde encontramos cuál es el promedio de bacterias, unidades formadoras de colonias de bacterias tipo Vibrio, en sedimento de piscina
de reproductores de Leptosphaerotheca banamei en el sur del lago y en el agua. Fíjense cómo en el agua se mantiene constante, esta es la entrada de la piscina, el centro y la salida se mantiene en 1 por 10 a la 2. No tan alto, pero quisiéramos que fuera menos, sobre todo si son vibrios patógenos. Si son vibrios totales, ok, podemos darlo como aceptable, pero si son vibrios patógenos, ahí estamos corriendo riesgo. Pero en el sedimento sí es verdad que estamos muy por arriba de lo que quisiéramos con las bacterias tipo vibrio. Claro está que si son no patógenos, no tenemos problema. Pero lo que sí podemos demostrar acá es que el sedimento, y tiene todo sentido del mundo por la cantidad de materia orgánica que se deposita, es un sustrato ideal para la replicación y la colonización de bacterias tipo vibrio. Por eso, siempre los compañeros que se encargan de la distribución y la comercialización de los probióticos a nivel de granjas llevan la información técnica para que los productores evalúen su sedimento, evalúen cuál es su carga orgánica, evalúen cuál es su carga bacteriana y luego tomen decisiones sobre la aplicación de los probióticos. Porque los probióticos, sin duda alguna, son la mejor herramienta que tenemos contra las bacterias patógenas. Acuérdense que ya los antibióticos quedaron en el pasado. Así que lo que nos queda a nosotros como herramientas son las bacterias probióticas, los ácidos orgánicos, los compuestos de ajo, es decir, lo que conseguimos en el mercado libre de antibióticos. Ahora, en la parte inferior de la diapositiva también les compartí hace una semana un trabajo que tiene que ver con la histopatología y bacteriología en Penaeus banamei que fueron infectados experimentalmente con dos cepas diferentes de vibrio parahemolíticos, pero las dos cepas responsables de la enfermedad que conocemos como HPND. Fíjense, acá al lado izquierdo tenemos el crecimiento, cómo fue el crecimiento bacteriano de estas cepas, que se nombró como, se le dio el nombre de MO o M0904 y se encontró a una densidad de 1,23 por 10 a la 5. Fíjense, a esta densidad, a 10 a la 5, la mortandad empezó desde el día 1 y a los 48 días ya teníamos menos de un 25% de sobrevivencia en los camarones cultivados. Con la presencia de estas bacterias patógenas a esta concentración. Del lado derecho tenemos otra cepa que se denominó M0607, también responsable de la muerte temprana en camarones, y a la misma, un poquito más concentrada, pero igual, a 10 a la 5, pareciera que hubo como una meseta donde el vibrio, no fue patógeno. Acá ya entró en niveles de patogenicidad y comienza la mortandad, e igual en menos de 48 días la sobrevivencia de la piscina fue menor al 25%. Entonces, quise mostrarle esta gráfica y este trabajo porque no solo a 10 a la 5 las bacterias entran en quórum y son patógenas, sino que localmente, con estudios realizados por el doctor Emerick Mout, él ha reconocido que a concentraciones de 10 a la 4 ya las bacterias entran en consenso celular y producen la patogenicidad. Es decir, que tenemos que manejar nuestras bacterias probióticas de tal manera que logren concentraciones que inhiban el crecimiento bacteriano de estas cepas patógenas a no más de 10 a la 3, 1 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Ahora, los probióticos, aparte de lo que conversamos sobre la importancia de colonizar los epitelios, conseguimos en los probióticos comerciales bacterias tipo Bacillus, como Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans, que producen péptidos antimicrobiánicos o antibióticos polipeptídicos, producen bactericinas, lipopéptidos, antifúngicos y antivirales. Y también producen lactonasas, que son las encargadas, como la N-axonil-L-homoserina,
de quebrar el anillo lactona de la AHL, es decir, del autoinductor. También tenemos conocimientos, esto me lo facilitó el doctor Marcos de Donato recientemente, donde estudios transcriptómicos ya a un nivel muy de alta tecnología se evaluaron que en dietas enriquecidas con bacilos subtilis se sobreexpresaron 10 genes o sobreregularon 10 genes que están que intervienen positivamente en el sistema inmune del camarón. Y entre ellos, entre estos genes sobreregulados, tenemos la lectina 2, la GPX, SOD, PEN2B, ISP, TOL2, todos estos son mecanismos que intervienen en el sistema inmune del camarón. Y por otro lado, en Bacillus licheniformis también fue sometido, pero esto fue ya agregado en el agua, fueron sometidos los camarones a un estrés por amonio y se encontró que se sobreexpresaron los genes en los camarones relacionados también a la defensa del organismo. Es decir, que ya se están haciendo análisis transcriptómicos de cómo las bacterias tipo probióticos estimulan el sistema inmune de los camarones ya con la expresión de los genes. También tenemos, por otro lado, entre las colonias de las bacterias probióticas, tenemos las bacterias tipo bacillus, como Bacillus acidófilos, donde son ricos en glicoproteínas adheribles al epitelio y formadores de películas. También producen ácido láctico, producen ácido acético y producen peróxido de hidrógeno. Yo he conseguido bibliografía donde las bacterias probióticas, la que tiene mayor afinidad con el epitelio y que produce más adhesina, es los lactobacillus. Y encontré un video en Instagram donde explican brevemente cómo existen estas moléculas, ya sea en el epitelio y en las bacterias tipo bacilos, que son afines, es decir, se reconocen uno con otros y forman estas adhesinas que permiten que las bacterias probióticas se peguen con mayor fuerza y con mayor afinidad a los epitelios intestinales. Y por último, también encontramos como parte de las bacterias probióticas, ya no son bacterias, sino como componentes probióticos, por supuesto, la infaltable Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura rica en beta-glucanos. Sabemos que no solamente son ricas en beta-glucanos que estimulan el sistema inmune de los camarones, sino que también son un alimento extraordinario rico en proteínas para los camarones, para el intestino. Y como este tipo de células se da muy bien en pH bajos, entonces, o ácidos, digamos así, se reproducen con mucha facilidad en el epitelio intestinal debido a los ácidos gástricos y, por supuesto, nutren al tejido epitelial al reproducirse. Es decir, un alimento adicional. Ahora, tenemos aquí algunas recomendaciones que he encontrado en la bibliografía, donde las bacterias tipo Vibrio, por ejemplo, por ser halofíticas, bajar la salinidad en los cultivos ayudaría a disminuir la reproducción de este tipo de bacterias. ¿Okay? Es decir, hay técnicas de bajar la salinidad para que los vibrios se vea inhibido su multiplicación. Pero ahora, bueno, ahora no, ya hace un tiempito también compartieron conmigo, uno de ellos fue, por supuesto, el doctor Emery Mout, también el doctor Marcos Donato, donde en un trabajo reciente y en un video que acabo de compartir, se ha reportado una estructura sin recubrimiento cuticular que se llama órgano antenal, que cumple una función excretora a bajas salinidades, sobre todo cuando aumenta la frecuencia en el proceso de regulación osmótica, exponiendo a esta estructura, por no contar con quitina, a la colonización principalmente de patógenos tipo Vibrio,
pero también de patógenos tipo bacterianos. Así que tenemos que tener mucho cuidado y si vamos a nosotros bajar la salinidad, digamos, de las larvas, que esta salinidad la bajemos con un agua que esté baja en, si es posible, en mínimo carga vibrial y por supuesto libre de virus, pero sobre todo baja en carga de bacterias tipo vibrio. Por otro lado, en Tailandia, por ejemplo, bacterias tipo Vibrio sacarosa negativo, que son las colonias verdes, en Agartha CBS, en poslarvas, no deben alcanzar la concentración de 1 por 10 a la 2. Yo recomendaría hasta 1 por 10 a la 1, pero bueno, por lo menos ellos toman estas medidas. Y no más de 1 por 10 a la 3 de unidades formadoras de colonia para Vibrio sacarosa positivo, es decir, colonias amarillas en Agartha CBS. Esto le ha resultado muy bien a los grupos asiáticos. Otra recomendación es activar a los probióticos, sobre todo durante los primeros estadios de los cultivos, para permitir que los oligosacáridos funcionales, es decir, los carbohidratos que vienen acompañando a estas bacterias en los envases, como la dextrina y la maltodextrina, presentes en los probióticos, hagan su trabajo. Muchos laboratorios añaden azúcar o añaden melaza, cosa que yo, por supuesto, no me voy a oponer a ello. Lo que sí es que si van a agregar este tipo de carbohidratos, estén seguros que su cultivo o su agua activadora esté libre de vibrio, de bacterias tipo vibrio. Porque si añaden algún vibrio a este activador, entonces el vibrio va a aprovechar con mayor facilidad y por la habilidad que tiene de multiplicarse, de consumir estos azúcares y empezar a reproducirse junto con la bacteria probiótica. Entonces, en cuenta cuando vayamos a activar nuestras bacterias patógenas. Otra recomendación es la incorporación de derivados de extracto de ajo en los alimentos en el agua de cultivo. Paradas sanitarias con la debida frecuencia en los laboratorios de precría. En realidad acá todos los laboratorios que conozco y que he visitado respetan la parada sanitaria, desarman sus tuberías, entienden que deben eliminar las biopelículas que se forman en las tuberías y la aplicación de agentes químicos que aseguran la desinfección de las tuberías. Y todos absolutamente están convencidos que si un buen secado y una buena parada sanitaria no van a tener un éxito en el siguiente ciclo de producción de larvas. Pues, de tal manera que esto acá uno lo ve con mucho agrado, que lo hacen de una manera muy profesional y cuando en realidad les ataca a los vibrios es porque realmente algo sucedió en el agua o algo sucedió en los náuplios o algo sucedió en el tratamiento químico del agua que permitió que entraran los vibrios. Pero no se le puede culpar a las actividades de desinfección y secado de las unidades de producción. De tal manera que todos eliminan las biopelículas, superficies en tanques, tuberías, y en el caso de piscina, también tratar de controlar estas biopelículas, mucho más difícil, pero sí se logra con bacterias tipo probióticas. Por otro lado, evitar la acumulación de materia orgánica en suelos de piscina o estanques mediante la implementación de buenas prácticas de manejo. E impregnar, como ya vimos en las diapositivas anteriores, impregnar con células probióticas, tanto los náuplios como las poslarvas y la artemia durante el transporte en fundas o en tanques. Vamos a finalizar repasando algunos conceptos que vemos en la bibliografía sobre cómo es el sistema inmune innato en los organismos acuáticos, en este caso en el camarón. Y tiene que ver con la presencia o la síntesis y el establecimiento de receptores de membrana tipo TOL o TLR de reconocimiento. Es decir, son proteínas membranales, transmembranales, que cumplen función de reconocimiento de ya sea PAMP o patrones moleculares asociados a patógenos o de DAMP, patrones moleculares asociados a enfermedades. Y estos patrones moleculares pueden venir de parte de bacterias, pueden venir de parte de algún tipo de proteína asociada a los flagelos o flagelina, puede venir
en el ADN de cadena doble, tanto viral como bacteriana, puede venir de otras moléculas como autoinductores, puede venir también de moléculas de ARN, ya sea en forma única, es decir, en doble cadena o en cadena sencilla, de lipoproteínas, reconocimiento de lipoproteínas, y por supuesto, de otras estructuras que podrían ser reconocidas de organismos patógenos y no patógenos. De tal manera que a estos TLR se le ha identificado sus funciones y lo que hacen es lo siguiente: cuando reconocen el patógeno molecular, por ejemplo, el TLR2 es específico o es muy eficiente reconociendo a las bacterias tipo Vibrio. Y en este reconocimiento lo que sucede es que en el lado interno, en el lado externo, cuando hay este reconocimiento, se agrupan algunas proteínas que van a permitir en el lado interno de la membrana un proceso de dimerización. Lo vemos acá, dimerización, o inicio de la activación de una cascada de señales donde hay un empalme por parte de unas moléculas especializadas o moléculas de empalme que lo vemos en la bibliografía como la MIT88, Dirac-Octran, que son proteínas adaptadoras. Aquí le puse un adaptador de corriente, más o menos, que cumple función de permitir el paso de información o el inicio de la información vía fosforilación a través de múltiples subproductos, donde el reconocimiento de este patógeno finalmente va a llegar al núcleo de la célula y va a comenzar la síntesis de los transcriptos que van finalmente a producir los péptidos antimicrobianos o todas aquellas interleuquinas o IL responsables de mensajes hacia las células fagocíticas en la sangre o los hemocitos, o también procesos inflamatorios en el tejido o desinflamatorios. Pero en el camarón se ve muy eficiente o se reconoce la actividad fagocítica de los hemocitos como el principal factor para el control de las bacterias patógenas que encontramos en los cultivos. Y aquí tengo un video donde cómo un macrófago reconoce colonias bacterianas y tiene una capacidad tremenda para envolverlas, neutralizarlas e engullirlas. O sea, más o menos estos llamados TLR, ¿verdad?, son los responsables del reconocimiento de los patógenos para que finalmente en el citosol se dé toda la cadena de señales vía fosforilación para la producción de los antígenos antimicrobianos, de los antígenos no, de los péptidos antimicrobianos y de las señalizaciones o señales para que el sistema inmune innato responda al ataque patogénico. Aquí lo vemos, una representación más completa de cuáles son los mecanismos. Por supuesto que no tenemos que detallar nada de esto. Al principio, la primera vez que lo estudié me asusté, pero después que lo vas leyendo ya lo ves como algo más comprensible, más sencillo. Y por último, les puedo decir que también compartí una publicación con ustedes sumamente interesante, donde los científicos, genetistas en este caso, lograron silenciar el gen responsable de la producción de los TLR2, y resultó que cuando silenciaron el gen, es decir, no había TLR2 en la membrana, las bacterias patógenas tipo Vibrio afectaron con mayor velocidad el cultivo de camarones sujetos al silenciamiento de este gen. Ahora bien, cuando sometieron estas mismas camarones donde los genes fueron silenciados, resultó que se hicieron mayor resistentes al ataque del virus de la mancha blanca, responsable o el white spot. Es decir, llegaron a la conclusión de que el virus de la mancha blanca tiene la capacidad de secuestrar el TLR2 para acelerar o facilitar la infección de la célula. Es decir, que los TLR2 no solamente son de reconocimiento, sino también que pueden ser sujetos a el ataque tipo viral para cumplir la función patógena.
Para terminar, unas pequeñas conclusiones. Los probióticos, sin lugar a dudas, como son los mejores, es el mecanismo inhibidor del quorum sensing o del consenso bacteriano, constituye una excelente estrategia antimicrobiana, profiláctica y terapéutica en menor grado, diferente al uso y aplicación de antibióticos. Las moléculas inhibidoras del quorum sensing producidas por bacterias probióticas no inducen resistencia a las bacterias patógenas como lo hacen los antibióticos. Las estrategias de suplementar los alimentos balanceados con probióticos son una excelente alternativa profiláctica y terapéutica contra cepas bacterianas resistentes a antibióticos. Dada la repercusión clínica de infecciones recurrentes en el cultivo de camarones, es necesario seguir investigando e identificando bacterias probióticas con amplia gama de funciones bacterianas, antibacterianas, nutritivas, digestivas, para ponerlas a la disposición del acuicultor. Y les digo que yo aquí, de verdad, con gran satisfacción, veo cómo el equipo ADM Epicor acá en la península trabaja activamente en el reconocimiento de bacterias que son inhibidoras del quorum sensing, inhibidoras del crecimiento de bacterias patógenas, y cómo estas bacterias son aisladas y luego codificadas e enviadas para sus estudios transcriptómicos o genómicos para su identificación, estudio y evaluación para la incorporación a los probióticos comerciales. Con esto quiero finalizar y dar muchas gracias por la atención prestada, y espero que la información que se haya dado acá les sirva y les sea útil para tomar criterios o tomar acciones contra las bacterias patógenas y sobre todo el buen uso de las bacterias tipo probióticas. Muy agradecido, Raúl. En verdad que estupenda la presentación. Tú siempre con material de suma importancia y de mucha relevancia en la industria acuícola. Como tú mismo dijiste, son muchas gráficas y son muchos dibujitos, pero a la final tienes un don también, que tienes una capacidad muy grande de explicarlo de una manera muy fácil y hacernos comprender más o menos, pues digo más o menos nosotros, como comprender todos los mecanismos, cómo actúan estas bacterias, cómo actúan estos probióticos, y bueno, nos eleva esa inquietud para seguir leyendo y seguir aprendiendo de todo esto. Muchísimas gracias, en verdad. Aprovechamos, pues, hay varias preguntas. Seguro que seguro que van a llevar preguntas. Por ejemplo, Bueno, ya veo la cara sonriente del amigo Mario Aguirre, ya sé que va a venir con preguntas. bueno, Mario, en realidad el primer comentario que puso fue clase de cátedra. En realidad, pues Mario también maneja un poco ese tema. Mario, claro que sí, Mario es Y un pues gran aportador. entonces, para Mario a lo mejor es mucho más fácil que para otros. Bueno, les voy a ser sincero, a mí me gusta compartir siempre estas exposiciones con personas como el doctor Marcos de Donato y con el doctor Emerick Mout, y los dos me dicen que está muy densa la información. Lo que pasa es que es imposible no mencionar estos mecanismos y tratarlos de llevarlos de la manera más sencilla posible para poder explicar cómo funcionan las bacterias probióticas y cómo se comunican las bacterias. Entonces, tomamos el riesgo, yo tomo el riesgo de que haya dudas, por supuesto, pero bueno, siempre dispuesto a colaborar compartiendo bibliografía que les permita profundizar en el tema. Que precisamente crea la inquietud, pues independientemente que nos puedas ayudar aquí a responder varias preguntas, pues siempre permanece esa inquietud y las ganas de, bueno, de seguir leyendo. Un tema sumamente interesante y sumamente importante por lo que tú has mencionado. Importantísimo, importantísimo. Es clave para la producción. Correcto, lo estás viviendo, sobre todo ahora que estás en Ecuador. Así es. Bueno, vamos a comenzar, si no te importa entonces, con las
Claro, vamos a pregunta. ver, vamos a intentar. Bueno, me imagino que habrá unas más fáciles que otras, pero igualito, pues agradecido enormemente siempre por la respuesta que nos pueda dar, ¿no? Javier Gutiérrez pregunta, ¿hay posibilidad de que esa biopelícula que se forma en los tanques pueda ser causada por bacterias patógenas? Sí, sí, claro que hay posibilidad. Una posibilidad remota si manejas bien tu calidad de agua, si manejas bien tus microalgas, si cuando siembras tus náuplios están bajos de carga de vibrio, perdón, pero acuérdate que las bacterias heterotróficas, la mayoría son buenas y estas biopelículas que sentimos en las paredes, la mayoría son bacterias heterotróficas, aeróbicas, que te ayudan a consumir lo que son los metabolitos como el amonio y el nitrito y te van a mantener mejor calidad del agua. Es decir, no se deben asustar porque aparezcan estas biopelículas. Todo lo contrario, si manejas bien sus probióticos, estas biopelículas también van a estar formadas por células probióticas y van a evitar el ataque de los víbridos. Así que no es de alarmar, pero sí es bueno que cada vez que se termine un ciclo de cultivo, eliminarla por completo, porque se va a morir y va a ser alimento para otras bacterias. Es mejor eliminarla por completo y dejar que se reproduzcan nuevamente, siempre aconsejando aplicar los probióticos a tiempo para que sean ellas las que empiecen a colonizar esta superficie. Tenemos una pregunta de Marta Edith Borbor. Aunque se trata de una proteína binaria, ¿cuál es más relevante de las dos? ¿La PIR-A o PIR-B? En tu punto de vista. Sí, según lo que he leído, hasta donde he leído, la PIR-B es más agresiva. Es decir, las cepas que cargan o portan el plásmido con solo el PIR-B son más patógenas que las que portan el PIR-A únicamente. Y cuando vemos la explicación que ya dan los científicos con la secuenciación y la forma estructural de la molécula, de la proteína, vemos no solamente que tiene un extremo que forma poros, y estos poros los producen otras bacterias, pero lo que nos interesa es el vibrio parahemolítico, forma este poro, pero ahora resulta que no solamente forma el poro, sino que es capaz de llegar al núcleo de la célula y desorganizar el ADN nuclear. Es decir, realmente impresionante estos estudios que se están encontrando actualmente. De la PIR-A no se ha publicado ningún mecanismo como estos que se están publicando para el PIR-B. Por lo menos no lo he conseguido hasta ahora. Perfecto, déjame que aquí tengo un pequeño detalle con la computadora que no me ayuda. Arnaldo Figueredo, nuestro gran amigo Arnaldo Figueredo, pregunta, cuando ocurre el QS por vibrio parahemolítico, ¿es obligatoria la manifestación de las dos toxinas referidas? No, no, porque hay cepas, como bien mencionamos ahorita, saludos Arnoldo, hay cepas específicas para PIR-AB, hay cepas específicas para PIR-B y hay cepas específicas para PIR-A. De hecho, una gráfica que mostré donde salen las electroforesis evalúan esas tres cepas. Y en ninguna de esas tres cepas, a pesar de que hubo mortandad, ¿verdad? Se reconoció el gen en los organismos afectados, por decir algo. Es decir, que tú tienes mínimo tres cepas patógenas donde involucran estos genes. Ok. Ahora sí viene la pregunta de Mario. ¿Conoces vamos a ver aquí porque la puso un poco, ¿conoces de alguna prueba en vitro que te pueda medir la interrupción del quorum sensing por parte de un probiótico? En pruebas en vitro, me imagino, si conoces. Sí. Mira, fíjate, Mario, los hay, no los tengo, pero te los puedo conseguir. Pero sí, se ha demostrado que el probiótico, si logra inhibir la bacteria patógena de tal manera que no alcance
1 por 10 a la 4, la bacteria patógena no entra en quórum. Por lo menos hasta lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Es posible que estas bacterias tienen tanta capacidad de organización que a lo mejor no nos sorprendería conseguir que una concentración de 1 por 10 a la 3 logre el autoinductor activar estas cadenas de eventos que terminan produciendo las toxinas. Pero yo te digo que sí, porque el Concepto Azul ha trabajado mucho en esto. Sería cuestión de buscar los artículos para compartirlos. Ya de una vez me comprometo a buscarlos, pero la bibliografía que yo leo indica que sí existen estos trabajos. Luis Miguel Delgado. Después, por favor, le das el micrófono a Mario, porque yo sé que Mario nos va a enriquecer esta pregunta. Claro, con gusto. O no sé si se lo puedo dar. La idea es que interactuemos. Si se lo da una vez. Mario, quisieras opinar al respecto, Mario. Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero, muchas gracias, Raúl, por tremenda cátedra, muy formativa, he aprendido un montón. Segundo, tu charla despeja, o sea, limpia muchos mitos que hay en la aplicación de probióticos, sobre todo cuando lo explicas en la forma de dosificarlos en los tanques larvales. Y también algo que llama la atención cuando uno está de este lado comercializando probióticos, los clientes lo primero que dicen, oye, muéstrame una prueba que tu probiótico suspende o interrumpe el quorum sensing. Yo creo que lo que tú has explicado con la cepa que has señalado, per se son más que suficientes. Si un probiótico tiene ese tipo de cepa, va a interrumpir el quorum sensing por la misma capacidad y la misma velocidad que tienes que tú aplicar antes que la bacteria patógena te gane. O sea, no es un tema de que si yo echo la bacteria hoy me va a interrumpir el quorum sensing, sino yo tengo que tener un manejo sostenido en el tanque larval o en el estanque de cultivo a fin de mantener en la fase exponencial el probiótico para que pueda competir ferozmente contra un vibrio que tiene una tasa de replicación mucho más alta que los probióticos que se usan de bioremediación o los probióticos que se usan para lo que es salud intestinal. Y gracias, Raúl, me diste nuevas armas de venta. Así que tú sabes, siempre a la orden, hermano. Un abrazo. Sí. Gracias, Mario. Ale, felicitaciones por el trabajo hecho. Mira, Mario, el trabajo de nosotros es que el productor le vaya bien. Si al productor le va bien, todos tenemos participación en el mercado. Eso es así. Así es, hermano, así es, muchas gracias. Es una frase que yo tengo más de 30 años repitiéndola en el mercado. Así es. Un abrazo, gracias por tu aporte, Mario. Siempre pronto, el cariño de siempre. Pronto te visito por allá. Seguro, con gusto. Gracias, sí, Alex. Bueno, continuamos entonces. Muchísimas gracias, Mario, por esa intervención también. Luis Miguel Delgado pregunta, ¿qué medidas se deben realizar cuando en el agua utilizada para el llenado de los estanques ya poseen una alta concentración de diferentes tipos de vibrios? Sí, fíjate, eso quizás le suceda o no lo puedas controlar en piscinas de engorde. Ahora, yo me gusta hablar solo de lo que conozco mejor, que sería la larvicultura o la precría. Muchas personas han manejado la precría o raceway, porque acá en Ecuador las precrías son de 1 hectárea, son piscinas. No, me refiero a raceway, ¿ok? Tanques de no mayores a 100 toneladas de agua. Tanto en la larvicultura como en tanques no mayores de 100 toneladas, tenemos las herramientas y la capacidad de eliminar todos los vibrios con tratamiento químico. ¿Por qué? Porque no son volúmenes tan grandes. Entonces, no debemos arriesgar un cultivo tan importante
y ya unas larvas PL12, PL13 que van a ir a un raceway, sometiéndola a una posible contaminación tipo vibrio. Mejor es tratar el agua químicamente, neutralizarla y luego aplicar el probiótico con suficiente tiempo antes de recibir las larvas. Eso va a ayudar precisamente, activando el probiótico, a que la bacteria que comience a dominar y comience a aprovechar los metabolitos, la materia orgánica que se vaya generando en el cultivo, sean las probióticas, siempre manteniendo aplicaciones diarias, periódicas, como bien dice Mario, para mantener la curva exponencial siempre en su máximo nivel. Los probióticos lo permiten, y a nosotros no nos cuesta absolutamente nada tratar esa agua. De hecho, la experiencia mía en Falcón, y gracias al personal de Epicor, gracias, en esa oportunidad me asesoró Mega Supply, junto con el amigo Jorge Uruagi de Honduras, que me asesoró y me dijo, porque yo no estaba tratando el agua, me dijo: Raúl, trata el agua de probiótico como si fuera de la agricultura. Y eso me llevó, en un solo ciclo, me llevó una sobrevivencia de 65% a 85%. Solamente gastando unos litricos de cloro y unos litricos de formol. Por ese detalle. Entonces, si vas a manejar tanques, volúmenes que puedas tratar químicamente, hágalo. Hágalo y evite que los vibrios le ganen ventaja al probiótico. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Miguel Delgado Díaz, soy un ingeniero agrónomo, soy el gerente del Laboratorio de Replicación de Probióticos y Bioremediación de Camarones de las Ánimas en El Salvador. Antes que todo, felicitarlo, señor Raúl. Su exposición ha sido excelente para mí. Yo me manejo en el área de engorde de la granja. Y como lo mencionaba eso, porque nosotros aquí en las aguas tenemos altas concentraciones de 10 a la 8 hacia arriba, pero con el manejo de probióticos y bioremediación lo controlamos, aunque en ciertos puntos tenemos una alta carga, porque como se bajan las salinidades, entonces ahí es donde ataca más fuerte el vibrio, el tener mecanismos de defensa, como es al ser oportunistas, atacan sin piedad, es donde tenemos problemas, ¿verdad? Pero tratamos de controlarlo. Son en ciertas épocas del cultivo que nos ataca, ¿verdad? Sí. Y también yo tengo una investigación sobre el uso de probióticos, si con gusto se las puedo proporcionar para que tengan esa información. La recibiríamos con todo gusto, Luis Miguel. Sí, solo que me pasen un correo y yo con gusto se las paso. Seguro, Perfecto, seguro. Muchísimas gracias, Luis Gracias Miguel. por tu participación. Es un honor poder aportar a la comunidad científica y ser un intercambio mutuo. Gracias, Luis Miguel. Igual, Raúl, preguntan por aquí también si pueden obtener algunas de las referencias que utilizaste. De todas maneras, para todos nuestros oyentes, la charla nosotros la colocamos en nuestra página de YouTube. Estará disponible también para posteriores revisiones. Sí, Rocío Castro nos pregunta. Disculpa, Alex, yo no sé si esta persona que intervino está en el grupo WhatsApp de acuicultores, porque si no han borrado los chats, las van a conseguir. Todas las referencias que yo he utilizado, las he compartido con ustedes. Sí. Todas. Igual las tengo grabadas. Hay otra persona preguntando. Ok, sí, dígame. Perfecto. Rocío Castro pregunta: Raúl, ¿cómo decidir qué probiótico o probióticos usar? Mira, Rocío, todos los probióticos comerciales están diseñados para cumplir la función de inhibición de las bacterias patógenas, el consumo de metabolitos en el agua e incremento o facilitar la digestión de los camarones. Lo que va a variar es la concentración, porque la mayoría utilizan las mismas cepas bacterianas. Y la concentración, entonces, te va a indicar el manejo.
Es decir, si tienes un probiótico de una concentración baja, vas a tener que agregar mayores ppm. Pero si tienes un probiótico de concentración alta, vas a tener que agregar menos. Por supuesto que vas a conseguir en el mercado las concentraciones más altas, muchas veces son un poquito más costosas, pero siempre creo que son la mejor opción. Pero va a depender del manejo y lo que consigas en el mercado, por supuesto. Pero te digo, si trabaja en función de mantener en tu agua mínimo 1 por 10 a la 3, mínimo, preferiblemente 1 por 10 a la 4, concentraciones de células probióticas en tu agua. Y en volúmenes pequeños, como por ejemplo, masivos de microalgas, bolsas de transporte de náupleo, tanques de transporte de larvas, no escatimes en llevarlos a 25 o 50 ppm porque no te va a alterar el costo de producción, pero sí te va a proteger, pero de una manera increíble, el ataque de bacterias probióticas, sobre todo en estas condiciones de estrés. El ataque de vibrios patógenos en condiciones de estrés. Entonces, estudia bien la concentración de tu probiótico y trata de mantener tu colonia en 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 4 y 1 por 10 a la 5 durante estas condiciones de estrés. Aquí tenemos, bueno, un comentario del doctor César Lodeiro. César siempre también presente en todas estas charlas. Excelente posición, la de Raúl Ramírez. Expresada muy bien entre la frontera de la ciencia y la aplicabilidad en producción. En verdad, Raúl, que te maneja muy bien en esa frontera, porque nos da a conocer realmente el aspecto científico y de alguna manera nos lleva también de la mano a ver la aplicabilidad de todos estos procesos o de estos procedimientos para ser empleados en la parte productiva. El doctor José Alió dice, pueden considerarse Gracias, que no existen memoria contra patógenos en invertebrados, aunque mencionaste la producción de polipéptidos identificadores ante la presencia de patógenos. Sí, sí, pero no es una memoria como la conocemos en los organismos superiores. Es sencillamente que estos receptores de membrana reconocen patógenos, ya sea por las proteínas superficiales, como los flagelos, por decir algo, reconocen, y este reconocimiento, dependiendo si es un virus, si es un vibrio, si es un ARN, si es un ADN, ¿verdad? Va a activar una cascada de señalización que va a tener el mismo objetivo, llegar al núcleo, pero activar diferentes secuencias de ADN. Es decir, si es un reconocimiento de patógeno donde la célula tiene que responder con inflamación, entonces esta respuesta lo que va a hacer es estimular o activar la síntesis de interleuquinas, que son responsables del proceso de liberación de sustancias inflamatorias. Pero si es para la producción de, por ejemplo, crustin, peneidin, que son péptidos antimicrobianos, esta cascada va a ser diferente porque van a ser otros receptores los que van a reconocer el patógeno y van a su target va a ser una secuencia de ADN diferente que va entonces a producir el mensajero que finalmente va a sintetizar el péptido antimicrobiano que libera hacia el medio externo. Pero no se involucra hasta ahora ningún tipo de memoria. Correcto. Robinson Basurto comenta y pregunta, ¿cómo determinar si las bacterias formadas en las paredes del tanque son patógenas o no? Tomando muestras e inoculando TCB/agar es suficiente para determinar vibrios. Sí, claro, sí. Si él toma un hisopado, sí, puede bajar el nivel del tanque, tomar un hisopado y hacer la dilución que tiene que hacer el tratamiento que tiene que hacer, y por lo menos en agar TCBS te va a decir si es colonia amarilla o colonia verde, en caso de que esté presente los vibrios, que seguro lo vas a conseguir. Pero si utilizas el agar cromo o el agar crom, es más específico y te va a identificar de una vez si es cepa
de vibrio parahemolítico. Ahora, si quieres ir más lejos, tienes que, una vez que tienes la colonia de vibrio parahemolítico identificada en el agar Cron por la coloración, tienes que volverla a pasar por dilución, colocarla en medio de cultivo, sembrarla en placas y luego enviarla ya a laboratorios que te puedan identificar si la cepa, si en esa colonia está presente la cepa responsable de producir PIRA y PIRB o la cepa responsable de la enfermedad de la larva translúcida. Pero eso ya es otro paso de laboratorio. Complementando un poquito eso, ¿cuántas veces al día debería aplicarse probióticos en los tanques de larvas para mantener una población bacteriana probiótica óptima? Lo importante es que mantengas las concentraciones que les dije. Hay personas que lo hacen de una vez, sobre todo lo aplican sabiamente en horas de la tarde, noche. ¿Por qué? Porque las bacterias probióticas se van a reproducir mejor en la oscuridad. Esto no significa que no cumplan su función en el día, pero realmente se activan mejor en la oscuridad y se reproducen mejor en la oscuridad. Y hay otros laboratorios que he visto, todos con buenas producciones, que hacen 4 aplicaciones diarias, dosificando las cantidades de tal manera que mantengan esta dosis o estas colonias en mínimo 1 por 10 a la 3. Perfecto. Seguimos entonces, Raúl. Gerardo Villanueva pregunta, ¿una alta concentración de potasio en agua o alimento puede alterar el funcionamiento de la bomba sodio-potasio, causando pérdida del tono muscular, que se traduce en un tránsito intestinal lento o hasta parálisis intestinal? ¿Puede este tránsito lento en intestino favorecer el crecimiento de las colonias de vibrio? Mire, este es un factor estresante que está sufriendo el camarón y es muy interesante que él haya hecho este comentario porque también hemos compartido referencias donde yo todavía no entiendo el por qué, pero la aplicación de potasio está relacionada con una mejor sobrevivencia en camarones que son sometidos a baja salinidad. Es decir, el potasio parece que cumple una función. Sabemos que participa en el transporte y la señalización a nivel de membranas, pero ¿por qué hay que agregar potasio o se recomienda agregar potasio cuando se baja la salinidad? No sé realmente cuál es la causa principal, pero funciona y en realidad hace falta. Y de hecho acá la gente ha aprendido eso y cuando baja la salinidad aplica potasio en el agua. Ahora, si no hay el potasio en esta agua que cumple esta función, lo más seguro es que el organismo, tal como le explica él, se estrese. Y cuando el organismo está estresado, por supuesto, es más susceptible a las infecciones de las bacterias y los vibrios tipo patógenos. Hola, sí, eso. ¿Qué tratamientos? Creo que Luis, no sé, Luis abrió el micrófono, pero se le abrió. Sí, disculpa Luis, que tenemos todavía varias preguntas aquí. ¿Qué tratamientos son los más efectivos para eliminar las biopelículas de la superficie de los tanques? En caso, me imagino, para que sean perjudiciales. Sí. Las biopelículas se te van a formar. Lo que tienes que hacer inevitablemente, porque las bacterias heterotróficas van a surgir en el medio a medida que tú agregas alimentos. Lo que tienes que intentar es que esas biopelículas sean dominadas por bacterias probióticas. Y la manera de hacerlo es aplicando los probióticos como lo recomienda la clase comercial, activándolos a tiempo, ofreciéndolos antes de que entren las colonias vibriales o de tipo vibrio. Entran normalmente acompañante a un alga que puede ser que no esté muy buena, a un nauplio que no haya sido bien desinfectado, pero seguro van a entrar siempre con la posibilidad de que haya patógenos. Ojalá que no, pero siempre existe la posibilidad. Pero estas biopelículas las vas a eliminar solo al final del ciclo cuando lavas tus tanques.
pero es imposible. De hecho, uno estimula la formación de biopelículas para que se consuman los metabolitos y para que el ecosistema de cultivo esté más estable. Hay que ver las bacterias como aliadas al cultivo, ¿ok? Las únicas que no son aliadas son las patógenas, pero a través de las aliadas vamos a poder controlar las patógenas. Perfecto. Nuestro amigo Eugenio García pregunta, Raúl, ¿es siempre conveniente aplicar Bacteria subtilis, Bacillus subtilis, perdón, en consorcio con otros bacillus y o lactobacillus? Te voy a decir que sí porque los probióticos vienen formulados de esa manera. Lo único que el Bacillus subtilus, por ejemplo, va a venir en forma de esporas, mientras que el lactobacillus, que no es formador de esporas, va a venir ya inactivado, pero de manera germinal. Igual pasa con la Saccharomyces, la levadura. Va a venir también en forma de esporas. Lo que pasa es que al agregarla al agua, los lactobacillus van a ser los primeros que se van a empezar a multiplicar, porque no tienen que pasar la fase de liberación de la espora o salir de la espora. Y los bacillus van a tomarse unas 2-3 horas para que puedan entrar en la fase germinal. Pero no hay ningún problema. De hecho, la combinación de ellos es lo que hace estos probióticos tan eficientes. Perfecto. José Faría pregunta, ¿conoce algún modelo matemático, según la literatura, que exprese cómo calcular la dosis correcta de probiótico en gramos con respecto a la concentración de unidades formadoras de colonia a nivel de piscina? No, la verdad no lo conozco, pero debe haberla porque hay mucha bibliografía al respecto. De todas maneras voy a anotar acá porque está interesante. Igual conozco a alguien que seguramente nos pueda ayudar, que es el doctor Marcos Donato, que le encantan las matemáticas. Y si consigo algo, con gusto lo comparto con ustedes. Pero en realidad no tengo esa información. Modelos matemáticos. Jennifer Bullón nos pregunta, ¿el probiótico puede reaccionar con algunos químicos que se apliquen y causar eventualmente mortalidad? Fíjate, es al contrario. Por ejemplo, si vas a aplicar, por ejemplo, ácido orgánico, te va a matar el probiótico. Entonces, no es recomendable utilizar ácidos orgánicos en agua. Primero porque para que los ácidos orgánicos sean eficientes, tienen que estar en concentraciones de PPT, mientras que los probióticos los manejamos en concentraciones de ppm. Es decir, que los ácidos orgánicos son buenos siempre que vayan directo al tracto intestinal, no al agua. Si lo agregas en el agua, es posible que el agua o estos ácidos orgánicos te afecten un poco la flora bacteriana. Y por supuesto, cualquier químico que agregues, ya sea cloro, ya sea formol, te va a afectar las células probióticas como organismo vivo que es, va a ser afectado por estos químicos. No sé si se refiere a químicos de esta envergadura o de esta calidad o a interacciones como como los ácidos orgánicos. No sé si esto contesta su pregunta. Bueno, esa era particularmente la pregunta, no está especificado, Raúl. Sí. Luis Miguel Delgado aprovechó y nos mandó la investigación que él tiene sobre probióticos y bioremediadores, y la estoy bajando para compartirla, Gracias. después en los diferentes chats. Okay. Y bueno, con eso damos por concluida la sesión de preguntas. Déjame decirles a todos que de alguna manera pues existen varios chats sobre acuicultura donde se tocan muy diversos temas. No son chats específicos de la Sociedad Venezolana de Acuacultura. Sin embargo, ahí compartimos muchos técnicos sobre diferentes aspectos de la acuacultura, llámese peces, llámese camarones, algas, quinodermos, usted nómbrelo y por lo general vamos a tener a alguien que está relacionado
a esa actividad. Cualquiera de ustedes que esté interesado puede contactarme directamente y de alguna manera pues los ingresamos o los hacemos partícipe en esos chats. De más está decirles también pues que bueno, sumamente agradecidos por su tiempo, sumamente agradecidos por participar en este extraordinario seminario de parte del señor Raúl Ramírez. Ha sido, yo creo que algo muy útil para muchos o para todos. Siempre un material extraordinario que nos trae Raúl y pues que nos deja sobre todo mucho que pensar y mucho más que investigar. Muchísimas gracias a Prilapsa, a Mega Supply, patrocinante de este ciclo de webinars. Muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a todos nuestros expositores. La semana que viene contamos con el doctor David Kawahigashi, que nos va a hablar sobre cultivos superintensivos, sus experiencias en Vietnam. Quedan todos cordialmente invitados. Y una vez más, pues bueno, nuestras puertas están abiertas aquí en la Sociedad Venezolana de Acuacultura para que se afilien, para que participen con trabajos de investigación. Si quieren publicar, pues quedamos completamente a la orden. Raúl, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, estamos siempre en contacto. Y sumamente agradecido contigo y de parte de la Sociedad Venezolana de Acuacultura, pues sumamente nuevamente agradecido pues hacia tu persona, con todo tu conocimiento que con gusto nos impartes, no solo en seminarios, sino a través de los chats. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, un placer, hasta la semana que viene, a todos aquellos que quieran participar. Gracias.